Los 10 líderes de pandillas más peligrosos de la prisión ADX Florence. 1. Barry Meese, el hombre de la hermandad, Aryan Brotherhood. Perfil general. Barry Meese, uno de los nombres más temidos en el sistema penitenciario estadounidense, fue considerado hasta su muerte en 2018 el máximo líder de la Aryan Brotherhood, Hermandad Aria, una de las pandillas más violentas y sangrientas que operan en las prisiones de E.U. Aunque ya no vive, su legado criminal continúa pesando sobre ADX Florence, donde se registraron algunos de sus últimos años de vida. Meese fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de asesinato, conspiración, narcotráfico y control criminal dentro de las prisiones. Durante décadas, fue el rostro del poder blanco supremacista detrás de los muros de alta seguridad. La Hermandad Aria en prisión. La Aryan Brotherhood no es una pandilla común. Aunque representa menos del 1% de la población carcelaria en E.U., se le atribuyen hasta el 25% de los asesinatos en prisión. Meese, desde ADX Florence, mantuvo un férreo control sobre operaciones que iban desde extorsiones hasta la coordinación de homicidios en diferentes penales federales y estatales. Su apodo, el hombre de la hermandad, lo recibió por ser considerado la voz final en todas las disputas. Nada se movía en la organización sin que él lo aprobara. El ambiente en ADX Florence. En ADX Florence, Meese estuvo confinado bajo un régimen de 23 horas al día en solitario. Aún así, lograba enviar órdenes a sus seguidores utilizando mensajes cifrados y abogados corruptos. La administración de la prisión lo clasificaba como uno de los prisioneros más peligrosos por su capacidad de influir desde el aislamiento más extremo. Aunque falleció dentro del penal, su figura aún es estudiada como ejemplo de cómo un líder de pandillas puede mantener su influencia incluso bajo las condiciones más estrictas de la cárcel más segura de Estados Unidos. 2. Tyler Bingham, el cerebro, Aryan Brotherhood. Perfil general. Si Barry Meese era la cara visible de la Hermandad Aria, Tyler Bingham fue el estratega silencioso. Conocido como el cerebro, Bingham también cumple condena de cadena perpetua en ADX Florence. Junto con Meese, fue responsable de coordinar una serie de disturbios y asesinatos carcelarios a gran escala en las décadas de 1980 y 1990. Bingham, de carácter calculador y reservado, fue pieza clave en convertir a la Aryan Brotherhood en un auténtico cártel carcelario. Su talento estaba en la planificación, diseñar guerras contra pandillas rivales, asegurarse rutas de narcotráfico dentro de las prisiones y mantener férrea disciplina entre los miembros. El Gran Motín de 1997. Uno de los eventos más recordados asociados a Bingham es su participación en la coordinación de un motín en varias prisiones simultáneamente, en lo que se denominó una guerra carcelaria contra los Mexican Mafia, la M. Estos enfrentamientos dejaron varios reclusos muertos y pusieron en jaque al sistema penitenciario federal. Tras este episodio, fue trasladado a ADX Florence bajo un régimen de aislamiento permanente, ya que las autoridades lo identificaron como un capo con capacidad de desestabilizar múltiples prisiones desde dentro. ADX Florence y el control de poder. En ADX Florence, Bingham es descrito como uno de los prisioneros más herméticos. Su forma de operar se basaba en notas cifradas conocidas como kits, pequeños mensajes escritos que lograban salir de su celda. A pesar de los controles, varios fiscales federales han señalado que las órdenes de Bingham aún impactaban en asesinatos dentro de otras cárceles en los años 2000. La Hermandad Aria, bajo su mando compartido con Meese, consolidó alianzas temporales y guerras sangrientas que marcaron la historia penitenciaria de Estados Unidos. 3. Benjamín Topo Arellano Félix. Cártel de Tijuana / conexión con Mexican Mafia. Perfil general. Benjamín Arellano Félix fue uno de los capós históricos del Cártel de Tijuana, un imperio criminal que durante los años 90 y principios de los 2000 controlaba las rutas más lucrativas de drogas hacia California. Tras ser arrestado en México en 2002 y posteriormente extraditado a E.U. en 2011, fue condenado por crimen organizado y tráfico de drogas. Aunque inicialmente se pensó que cumpliría su condena en una prisión de mediana seguridad, debido a su influencia y capacidad de mando terminó confinado en ADX Florence. Su relación con pandillas en prisión. Una vez dentro del sistema federal estadounidense, Arellano Félix encontró afinidad con miembros de la Mexican Mafia, la M, que ya operaban desde las prisiones como una de las estructuras más poderosas y violentas. Aunque no fue miembro formal de la pandilla,
Su estatus como narcotraficante internacional lo colocó en una posición de poder en el bajo mundo carcelario. Autoridades han señalado que el capo ofrecía dinero y contactos a la M para continuar manejando rutas de narcotráfico y ordenar ataques a rivales, tanto dentro como fuera de prisión. El peso de su figura en ADX Florense. En ADX Florense, Arellano Félix pasó de ser un capo en decadencia a convertirse en un símbolo para los reclusos latinos, muchos de los cuales lo respetaban como alguien que venía de la calle con un historial real de poder criminal. Aunque su comunicación estaba estrictamente controlada, informes de la prisión lo vinculan a la financiación de extorsiones y a la coordinación de actividades ilícitas dentro del penal. Su confinamiento en aislamiento representó para el Buró Federal de Prisiones un desafío: mantener a un narcotraficante de renombre mundial lejos de toda posibilidad de mando directo. 4. Rubén Doc Cavazos, Mongols Motorcycle Club / vínculo con pandillas carcelarias. Perfil general. Rubén Cavazos, apodado Doc, fue presidente nacional del Mongols Motorcycle Club, una de las pandillas de motociclistas más violentas de Estados Unidos. Aunque no forma parte de pandillas carcelarias tradicionales como la Aryan Brotherhood o la M, su liderazgo en el mundo de las pandillas de motociclistas lo llevó a tener gran influencia también en el sistema penitenciario. Fue condenado por conspiración de narcotráfico y crimen organizado, acusado de dirigir operaciones que incluían distribución de drogas, tráfico de armas y violencia organizada contra pandillas rivales como los Hells Angels. Tras múltiples condenas, terminó recluido en ADX Florense. Conexiones dentro de prisión. Los Mongols, a pesar de ser un club de motociclistas, han establecido alianzas con otras pandillas carcelarias para garantizar protección y control de drogas dentro de las prisiones. Bajo Cavazos, se fortaleció la relación con facciones de la Mexican Mafia y con clanes independientes de narcotraficantes latinos. Su apodo Doc no solo hacía referencia a su pasado como técnico médico, sino también a su rol como estratega y negociador dentro del mundo criminal. En ADX Florense, mantenía una influencia latente, siendo considerado un hombre con la capacidad de unir a diferentes facciones en torno a intereses comunes. ADX Florense y el control de pandillas. En la Alcatraz de las Rocosas, Cavazos fue identificado por los guardias como un manipulador que buscaba mantener comunicación indirecta con el exterior a través de abogados, familiares y contrabando de notas escritas. Su reputación como un líder que podía ordenar ataques tanto en prisión como fuera de ella lo convirtió en uno de los internos más monitoreados. Su caso demuestra cómo líderes de pandillas externas, como las motociclistas, logran tener un peso significativo en el equilibrio de poder dentro del sistema penitenciario estadounidense. 5. Luis Güero Cervantes, Mexican Mafia / la M. Perfil general. Luis Cervantes, apodado Güero, es uno de los líderes más temidos de la M, Mexican Mafia, dentro del sistema penitenciario federal estadounidense. Su trayectoria delictiva comenzó en California, donde rápidamente ascendió en la jerarquía de la pandilla gracias a su inteligencia estratégica y brutalidad. Cervantes fue condenado por asesinatos, extorsión y tráfico de drogas, y tras múltiples ataques dirigidos desde prisión, fue trasladado a ADX Florense para reducir su capacidad de influir directamente en las pandillas callejeras y carcelarias. Influencia dentro de la prisión. A pesar del aislamiento extremo, Cervantes logró mantener comunicación con otros miembros de la M mediante notas cifradas, visitas controladas y el uso de intermediarios. Su reputación de estratega y líder incuestionable lo hace uno de los internos más respetados y temidos dentro de ADX Florense. Se le atribuyen órdenes de asesinatos dentro de prisiones de mediana seguridad y de la planificación de extorsiones a nivel nacional. Las autoridades lo clasifican como un prisionero de alto riesgo debido a su capacidad de movilizar violencia desde el confinamiento más estricto. 6. Reinaldo Rey Morales, MS13 / Mara Salvatrucha. Perfil general. Reinaldo Morales, conocido como Rey, es un líder de alto rango de la MS-13, la organización criminal transnacional más violenta y estructurada de origen centroamericano. Morales fue condenado por asesinatos múltiples, conspiración y crimen organizado dentro de Estados Unidos, tras investigaciones que vincularon a la pandilla con homicidios, tráfico de drogas y extorsiones a gran escala, operaciones y control en prisión. Dentro de ADX Florense, Morales es considerado un comandante silencioso, capaz de coordinar órdenes de violencia y tráfico mediante mensajes cifrados y visitas legales controladas. Su influencia sobre la MS-13 ha generado conflictos internos con otras pandillas carcelarias,
aunque se mantiene una estructura de respeto mutuo debido a su historial y capacidad de maniobra estratégica. Morales también ha sido vinculado con operaciones fuera de la prisión, utilizando contactos para asegurar que las actividades delictivas continúen incluso mientras cumple condena. El Buró Federal de Prisiones considera que Morales posee una de las mentes más peligrosas dentro de ADX Florense por su habilidad para planificar y ejecutar crímenes a distancia. 7 Mark de Amer Budner, Aryan Brotherhood / Supremaquistas Blancos. Perfil general. Mark Budner, apodado de Amer, es uno de los líderes actuales más temidos de la Aryan Brotherhood en ADX Florense. Su ascenso dentro de la pandilla se dio gracias a su brutalidad y habilidad para coordinar asesinatos selectivos y extorsiones dentro del sistema penitenciario. Budner fue condenado por asesinatos múltiples y conspiración, así como por tráfico de drogas dentro de prisiones. Su apodo se debe a su tendencia a imponer autoridad con violencia física y psicológica, ganándose un respeto aterrador entre los miembros de la Hermandad Aria. Control y operaciones en prisión. Incluso en aislamiento extremo, Budner logra mantener influencia sobre células de la Aryan Brotherhood mediante CAIDs, mensajes escritos cifrados, visitas legales controladas y contactos con abogados y familiares. Su capacidad de coordinar ataques contra pandillas rivales y miembros considerados traidores lo convierte en uno de los internos más peligrosos de ADX Florense. Las autoridades lo clasifican como un prisionero de riesgo máximo, ya que es capaz de movilizar violencia incluso desde la celda de confinamiento más segura. Budner representa la persistencia de la supremacía blanca violenta dentro del sistema penitenciario federal. 8 Giovanni Big G. Romano, crimen organizado italiano / mafia italoamericana. Perfil general. Giovanni Romano, conocido como Big G, es un capo histórico de la mafia italoamericana, condenado por asesinato, conspiración y tráfico de drogas. Durante décadas, Romano tuvo un rol clave en operaciones de la mafia que se extendían desde Nueva York hasta Chicago. Su traslado a ADX Florense se debió a la amenaza que representaba dentro de otras prisiones, donde coordinaba asesinatos y extorsiones a gran escala. Influencia dentro de ADX Florense. Aunque Romano no pertenece a una pandilla tradicional carcelaria, su experiencia como estratega de crimen organizado le permite mantener cierta influencia sobre otros internos con vínculos mafiosos. Se le describe como un mentor silencioso, que ofrece orientación y coordina movimientos desde el aislamiento. Su presencia en ADX Florense representa la sofisticación del crimen organizado clásico dentro del sistema penitenciario, y como líderes de la mafia mantienen poder y control incluso bajo vigilancia extrema. 9 Manuel el Diablo Rivera, Mara Salvatrucha / MS-13. Perfil general. Manuel Rivera, conocido como el Diablo, es uno de los líderes de mayor rango de la MS-13 dentro de ADX Florense. Nacido en El Salvador y trasladado a Estados Unidos, Rivera fue condenado por asesinatos múltiples, conspiración y crimen organizado. Su apodo refleja su capacidad para generar miedo y controlar con mano de hierro a las facciones rivales y a miembros de su propia pandilla. Control y operaciones en prisión. A pesar del confinamiento en régimen de aislamiento, Rivera ha mantenido comunicación indirecta con miembros de la MS-13 en otras prisiones y en el exterior, utilizando notas cifradas y visitas legales controladas. Su influencia ha sido decisiva en la planificación de asesinatos y extorsiones, demostrando que incluso el aislamiento extremo no logra neutralizar a un líder carismático y estratégico. Las autoridades describen a Rivera como un prisionero extremadamente peligroso, cuya habilidad para movilizar violencia desde dentro de la prisión requiere vigilancia constante y protocolos de seguridad máxima. 10 Robert Bobby Chiro, crimen organizado / mafia del este de EU. Perfil general. Robert Chiro, apodado Bobby, es un capo histórico del crimen organizado en la costa este de Estados Unidos. Chiro fue condenado por asesinato, conspiración y tráfico de drogas, así como por ordenar ataques contra rivales y miembros desleales dentro de su organización. Tras años de operar desde prisiones de mediana seguridad, su traslado a ADX Florense fue necesario debido a la amenaza que representaba para la seguridad pública y penitenciaria. Influencia en ADX Florense. Chiro mantiene su influencia mediante contactos legales y familiares, así como alianzas estratégicas con otros internos de la prisión. A pesar del aislamiento, es considerado un líder silencioso pero efectivo, capaz de coordinar movimientos dentro de la prisión y continuar ejerciendo poder sobre la red de crimen organizado que dejó en libertad.
Su caso demuestra cómo líderes del crimen tradicional pueden adaptarse y mantener relevancia incluso en la prisión de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos. Cierre. La prisión ADX Florence, ubicada en Colorado, es reconocida mundialmente como la instalación de máxima seguridad más extrema en Estados Unidos. Alberga a los criminales más peligrosos del país, incluidos líderes de pandillas que ejercen control y violencia incluso desde el aislamiento más estricto. Los 10 casos presentados, desde supremacistas blancos y miembros de la M hasta líderes de la MS-13 y capós de la mafia italoamericana, muestran la diversidad de organizaciones criminales que han encontrado su epicentro en ADX Florence. Cada uno de estos internos representa no solo una amenaza para otros prisioneros, sino también para la seguridad penitenciaria a nivel nacional. Su influencia va más allá de los muros. Coordinaron asesinatos, extorsiones y operaciones criminales desde dentro de la prisión, utilizando mensajes cifrados, abogados, familiares y visitantes como canales de comunicación. La existencia de líderes tan peligrosos en un solo complejo penitenciario refleja los retos constantes de las autoridades para mantener la seguridad y el orden. ADX Florence se ha convertido en un laboratorio de control extremo, donde la vigilancia permanente, las celdas de aislamiento y los protocolos estrictos son la única barrera entre estos criminales y la continuación de sus operaciones fuera del penal. El estudio de estos casos es esencial para comprender cómo funcionan las pandillas dentro de las prisiones de máxima seguridad, cómo líderes altamente estratégicos logran mantener poder y control desde el aislamiento, y por qué ADX Florence sigue siendo un modelo de la lucha contra la criminalidad organizada dentro del sistema penitenciario estadounidense.